Materia de análisis de circuitos. Esto es para el grupo S, el de lunes, miércoles y viernes, ¿sí? ¿SB o es SA? SB, ingeniero. SB, ok. Entonces, nos introducimos en la materia, análisis de circuitos. Bueno, mi nombre es Fernando Monroy, soy ingeniero electrónico. Por algo más de 8 años estuve a cargo de la dirección de carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Hasta esta gestión que ha terminado, ya a partir de hoy tienen nuevo director. Entonces me dedicaré solamente a la cátedra. La materia en sí trata de la metodología que se sigue para el análisis de circuitos eléctricos. Entonces, la finalidad es la de analizar circuitos eléctricos basado en ciertos principios que en parte los han visto ya inclusive en física en colegio. ¿No? Me imagino que entre quinto y sexto han visto principios de electricidad, tienen idea de lo que es carga, del efecto que tienen las cargas, ¿no? Se atraen, se repelen, que a través de introducir cierta energía en un arreglo, se puede conseguir que la carga se mueva en una dirección concreta, ¿cierto? A esto se denomina corriente eléctrica. Entonces, hay cierta relación entre la energía aplicada y el movimiento de carga. Esta es la base fundamental de la materia. Entonces, el principio al que nos vamos a referir es el de determinar esas relaciones que existen entre los parámetros eléctricos, que son voltaje, corriente, potencia, en un circuito. Podríamos dejar de lado de momento esa separación que existe entre electrónica y eléctrica. Entonces hablemos de un circuito apuntando hacia lo que es un arreglo electrónico, ¿no? Teniendo en cuenta que la electrónica está formando una parte importantísima en nuestras vidas, ¿sí? Casi todo lo que hacemos en nuestro diario vivir está relacionado con electrónica, ¿cierto? La electrónica, podríamos decir que es la base de esta nueva revolución tecnológica, ¿sí? Podríamos considerar que hace, no sé, millones de años atrás seguramente se descubrió el fuego y se dominó el fuego. Entonces ahí se produjo un cambio radical en la humanidad, ¿cierto?
Entonces el hombre ya podía preparar de alguna manera mejor sus alimentos. Con el fuego descubrieron la forma de tratar los metales. Entonces podían hacer armas, podían hacer instrumentos de trabajo, herramientas, etcétera, que cambiaron totalmente la vida del ser humano. Más tarde, digamos, se produjo una otra revolución que fue la revolución agrícola, donde el hombre ya no dependía de lo que podía encontrar en la naturaleza, sino que empezó a producir su alimento, ¿no? Esa fue una segunda revolución, digamos. La tercera podríamos decir que se refiere a la revolución industrial, donde a través de la introducción de máquinas movidas a vapor en principio y luego con motores eléctricos, se cambió totalmente la forma de producir industrialmente todo lo que el hombre necesitaba. Entonces se produjo la revolución industrial, en la que grandes máquinas empezaron a realizar el trabajo que hacían muchos hombres, ¿no? Lo cual mejoró la producción, amplió, digamos, la cantidad de producción, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se produce una otra revolución. La revolución a la que me refiero, a la de la electrónica, podríamos decir que empezó más o menos a principios del siglo pasado, 1920, 30, por ahí empezó a introducirse ya la electrónica con las válvulas de vacío, ¿cierto? Que muy pronto fueron reemplazadas por los transistores, es decir, se cambió el principio de funcionamiento por el del semiconductor. Entonces, ya en los años 40, 50, se desplaza prácticamente la válvula de vacío y se introduce el transistor, que es un elemento mucho más pequeño, más fácil de manejar, que consume menos energía, ¿no? Y ahí arranca una gran revolución, porque la electrónica empieza a meterse en todo, ¿cierto? Las aplicaciones de la electrónica son vastas, las encontramos en nuestros hogares, ¿cierto? La electrónica de consumo, todos seguramente tienen algún elemento, algún dispositivo electrónico en casa, televisor, microondas, etcétera, etcétera. Se está empezando a comunicar estos aparatos, ¿no? Y ahí es donde empieza a introducirse lo que se llama la domótica. Pues a través de la domótica podemos controlar lo que es eléctrico y electrónico en casa, ¿no? A distancia podemos encender focos en la casa, podemos abrir puertas, etc. Y un otro avance ya reciente, digamos, es el del Internet de las cosas, a través del que todo empieza a conectarse a Internet, ¿no? La electrónica está en los vehículos, ¿cierto? Ya casi todo lo que se produce de vehículos tiene una gran base electrónica. Casi todo es, digamos, computarizado, es decir, hay una computadora que maneja el auto en realidad. Entonces, la tendencia es a que el ser humano deje de conducir su auto y simplemente diga a dónde quiere ir, y el auto por sí solo lo va a llevar, ¿no? Ya se están haciendo pruebas en países avanzados en ese tema, como Japón,
Entonces, los vehículos por sí solos pueden ir de un punto a otro, desplazándose por ciudades, por carreteras, etc. Relacionándose con semáforos, etc. Y los otros vehículos, ¿sí? En la medicina, yo creo que en casi todas las especialidades se utilizan tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de casi todo tipo de patología, equipos electrónicos. Inclusive equipos electrónicos que son insertados en el cuerpo humano, como los marcapasos y otros, ¿no? En el tratamiento de la información, vale decir, todo lo que es computación. Las computadoras son electrónicas, ¿eh? Es decir, que son construidas con dispositivos electrónicos semiconductores. En el entretenimiento, ¿sí? Juegos de todo tipo, televisión, podríamos incluir ahí. En las telecomunicaciones, ¿sí? Casi, yo podría decir que un 90% de la población humana dispone de alguna manera de un teléfono móvil, por ejemplo. Entonces, está comunicado con el resto del mundo. En las industrias, el control y la automatización, que ha permitido mejorar notablemente la producción industrial en todos los aspectos. Entonces, el control, esa automatización, tiene mucho que ver con computación, ¿cierto? Porque hay computadoras que controlan la producción, controlan todos los aspectos de ella. ¿No? En lo que respecta a nuestra carrera, estamos, digamos, más íntimamente relacionados con lo que es tratamiento de información, es decir, las computadoras, sus formas de almacenamiento, de comunicación interna y de telecomunicaciones, comunicación de computadoras entre sí, ¿no? Y obviamente, por encima de todo, la comunicación humana, ¿no? Un cambio que se ha dado en muy poco tiempo. Digamos que cuando, más o menos en los años 70 del siglo pasado, la intención de comunicar computadoras se basó en el sistema de telefonía que ya había, ¿no? O sea, se habían tendido cables para comunicar teléfonos por todas las ciudades, entre ciudades inclusive, ¿no? La comunicación telefónica obligó a tender cables de cobre por todo lado. Entonces, la intención de comunicar computadoras, en un principio, se basó en ese sistema telefónico que ya existía. Entonces, los datos los pasaban sobre un sistema dispuesto para comunicar voz únicamente. Entonces, había que hacerle ciertas adaptaciones para que los datos puedan viajar sin inconveniente por un sistema preparado para la voz humana simplemente. Tuvieron que hacerse grandes adaptaciones para que esto pudiera ser útil, ¿no? Entonces, el sistema telefónico estaba soportando la comunicación de computadoras. En la actualidad, esto se ha invertido prácticamente. Yo podría decir que más bien ahora el sistema telefónico
es quien está montado sobre las redes de computadoras. ¿Sí? O sea, quien soporta la comunicación de voz y todo lo que podemos hacer con nuestros teléfonos está implementado sobre el sistema de redes de computadoras. Bien, entonces, dentro de este panorama, lo que nos interesa en la materia es descubrir cómo se relacionan estos parámetros eléctricos en los componentes de estos complejos circuitos, ¿no? Los circuitos pueden ser tan complejos como el de una computadora. Para tener una idea, una computadora actual, las que tenemos de mesa o transportables, son compuestas por millones de transistores, ¿no? Entonces, digamos, la base de un equipo, de un instrumento electrónico, es el transistor. Digamos que esa es la medida de su complejidad. Lo mismo que de un ser humano, podríamos decir que una medida de su complejidad podría llegar a ser las células, ¿sí? Entonces, comparado con otros seres vivos, podríamos decir que tenemos muchísimas más células que cualquier otro ser vivo. Bien, entonces, dentro de esos arreglos tan complejos de componentes electrónicos, vamos a separarlos, digamos, en partes e interpretar cómo funcionan cada una de estas partes sencillas, ¿no? No nos meteremos a ver cómo funciona una computadora desde el punto de vista de los transistores, porque eso ya no tiene sentido en la actualidad, ¿sí? En la actualidad lo que se hace es entender cómo funcionan grupos de estos arreglos, ¿sí? Lo mismo que podríamos tratar de entender el funcionamiento del cuerpo humano, no a través de cómo se relacionan las células, sino más bien irnos a el funcionamiento del sistema digestivo, el sistema circulatorio, etcétera, ¿no? O sea, ver cómo funcionan los órganos que componen cada uno de estos sistemas, ¿cierto? Entonces, de esa misma forma podríamos tratar de entender cómo funciona un circuito simple, cómo se relaciona grupos de estos circuitos simples para constituir una tarea, digamos, una función más avanzada. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. El estudiar cómo funciona, cómo opera, cómo se relaciona, cómo trata a los parámetros eléctricos un circuito sencillo. ¿Sí? Esa es nuestra intención. Ahora, ¿cómo vamos a entender lo que es un circuito? Digamos que un circuito es, desde el punto de vista que les había mencionado, un arreglo de componentes eléctricos o electrónicos, o ambos, conectados de manera que pueda a través de ellos circular corriente. Y mediante esto lograr algún fin en especial, ¿no? Entonces puedo entender un circuito eléctrico desde lo más simple, como por ejemplo una linterna, ¿no? Una linterna que está compuesta por un foquito y una batería, más algún cable, algún conductor y un interruptor, ¿cierto? Está algo tan simple como eso.
el interruptor está abierto, no llega energía al foco, se cierra el interruptor, le llega energía desde la batería y se enciende el foco. Es así tan simple. Una plancha eléctrica o la ducha funciona más o menos de la misma manera. Hay alguna forma de interruptor que permite o no el paso de la corriente hacia un elemento calefactor, ¿sí? Entonces, al cerrarse el conmutador circula corriente a través del calefactor y esto hace que se caliente. Entonces, en el caso de una ducha eléctrica, al calentarse y estar en contacto con agua, se calienta el agua, ¿sí? Esa es la finalidad. En una plancha, bueno, lo que se pretende es que se caliente una plancha metálica, ¿cierto? Y con ello alisar la ropa, ¿no? Para que no se vea arrugado. Entonces son elementos muy simples, vale decir, circuitos muy simples, ¿sí? 2, 3 elementos componen, 2, 3 componentes hacen ese circuito. Pero hay circuitos mucho más complejos que eso. Entonces nuestra finalidad es tratar con este tipo de arreglos de componentes electrónicos, ¿no? O sea, lo primero que vamos a estudiar son justamente esos componentes. Ahora, las relaciones en esos componentes, como los que acabo de mencionar, ¿no? Una linterna, una plancha, son relaciones del tipo lineal, vale decir que en una linterna, por ejemplo, si yo al foco lo alimento con una batería de 1.5 voltios, ¿sí? Esa es AA, AAA, voy a lograr una cierta cantidad de luz. Si en lugar de esa batería de 1.5 le pongo 2, hago 3 voltios, lo que voy a lograr es mucha más luz, ¿cierto? Si aplico el doble de energía, voy a lograr el doble de luz, ¿cierto? Aunque digamos que en el foco, bueno, no todo lo que le entrego como energía se transforma en luz. Una parte se transforma en calor. ¿Sí? Entonces, no necesariamente al aplicar el doble de voltaje voy a lograr el doble de luz, ¿cierto? Porque parte de la energía se va a ir en calor, ¿cierto? Pero la relación es lineal. La energía que aplico es igual o proporcional a la energía que obtengo. En otro tipo de circuitos no ocurre eso, ¿sí? La relación entre la energía y lo que obtengo de ella no es una relación lineal, suele ser exponencial, suele ser de otro tipo. Entonces, de lo que se trata es un poco de linealizar, es decir, de tratar de aplicar esos conceptos lineales de alguna otra manera en respuestas que no son lineales. Bien, entonces es, digamos, la finalidad del estudio, es decir, estudiar solamente en un principio relaciones lineales y luego a través de entender el funcionamiento de los componentes electrónicos, tratar de linealizar su respuesta, ¿no? Para poder aplicar los principios entendidos ya en forma lineal. Bien. Ahora, ¿cómo se consigue aplicaciones
electrónicas para, digamos, el ser humano. A través de conversión de energía. En el caso nuestro, la base es energía eléctrica. Entonces, lo que queremos es convertir la energía eléctrica, ¿no? Eso es lo que va a lograr un circuito, convertir energía eléctrica en otras formas de energía. Por ejemplo, en energía mecánica, ¿sí? Energía mecánica vale decir que puede lograr movimiento. Un motor, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer que gire el motor y con esto conseguir viento. Eso es lo que hace un ventilador. Podría hacer que gire un motor asociado a un par de ruedas, entonces hago mover un auto, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? O puedo hacer mover una maquinaria para producir algún efecto de fabricación. Puedo también convertir la energía eléctrica en calorífica, ¿sí? Calentar un ambiente, calentar lo que decía, ¿no? Con una plancha calentar la ropa para alisarla, calentar el agua para bañarme, etc. Puedo convertirla también en energía luminosa, ¿sí? Conseguir que al aplicar energía eléctrica se genere luz. Y bueno, a través del control de la luz puedo lograr, usando, digamos, ciertas técnicas un tanto más complejas, introduciendo luz de color, etcétera, diminuta, hacer que se formen figuras, ¿sí? Entonces puedo lograr imágenes y aún más, hacer que esas imágenes se muevan, ¿sí? Aparezcan en movimiento. Entonces puedo proyectar imágenes y si le pongo movimiento a esas imágenes, hacer lo que conocemos como video, ¿no? También se puede convertir en energía química, ¿cierto? Para tratamiento de alimentos, combustibles, etc. Convertir formas de energía eléctrica en otras, ¿no? Y podríamos también convertirlas en sonido, producir música, transmitir voz humana, etc., ¿no? O generar, qué sé yo, ruidos para alarmar, para indicar alguna situación anómala, ¿no? Eso es lo que hace una alarma. Bien, entonces, todas las aplicaciones de la electrónica están basadas en este principio, en el principio de conversión de energía. Tomar energía eléctrica y convertirla en otras formas, ¿no? Para lograr alguna finalidad, para satisfacer alguna necesidad. Bien, decíamos, un circuito está formado por la asociación de componentes eléctricos y electrónicos. Entonces hay diversos componentes que pueden llegar a formar parte de un circuito eléctrico, ¿no? Mayormente estos componentes son de tamaños reducidos, aunque hay algunos un tanto más grandes, como el caso de los transformadores, ¿sí? Ahí hay un par de fotografías con componentes reales, ¿sí? En la de la izquierda pueden ver que hay una regla graduada en centímetros, y eso nos da una idea del tamaño de estos componentes, ¿sí? Vean que hay componentes que tienen menos de medio centímetro,
¿cierto? Y otros un poco más grandes, como este, ¿cierto? Que llega a medir algo más de 2 centímetros. ¿Bien? Algunos ocupan muy poco volumen, como estos de acá. Son condensadores cerámicos. Y otros un tanto más complejos, como este, ¿cierto? Tienen básicamente 2 y hasta 3 dimensiones, ¿sí? Largo, ancho y alto. Pero tamaños bastante pequeños, ¿sí? 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Hay algunos circuitos integrados como el que aparece aquí a la derecha en el centro, ¿no? Que puede llegar a tener unos 4 o 5 centímetros de largo. O como este que tal vez sea más complejo, que debe tener unos 2 centímetros por 2 por 2, ¿sí? Entonces son circuitos bastante complejos internamente, aunque ocupan, como les digo, muy poco espacio en un circuito o en el circuito en el que van a operar. Bien. Entonces los componentes de un circuito se pueden clasificar, algunos los clasifican en componentes pasivos, como es el caso de las resistencias, por ejemplo. Componentes activos, como lo son los transistores. Componentes reactivos, como es el caso de los condensadores y las bobinas. ¿No? Eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en el curso. Y ahora, ¿cuál es el proceso de análisis de un circuito? ¿No? Les decía que el proceso que vamos a seguir para analizar un circuito tiene como objetivo el determinar, obtener, calcular, medir en un circuito los parámetros eléctricos, voltaje, corriente, potencia. Cuanto más complejo sea el circuito, más parámetros nos tocará medir o calcular o determinar, ¿cierto? En general, digamos que cuando se trata de un circuito complejo, no nos interesa mucho los parámetros internos en el arreglo, sino más bien podemos pensar en el arreglo completo como si se tratara de un arreglo que dispone de 2 puertas o más, ¿no? Si pensamos en 2 puertas, una sirve de entrada, la otra de salida. Si entra esto, ¿qué sale? Esa es la pregunta, ¿no? Si aplico este voltaje, ¿qué corriente obtengo en la salida? ¿No? Otros circuitos, bueno, disponen de más puertas, tanto de entrada como de salida, entonces habrá una relación entre voltajes y corrientes en esas puertas, ¿sí? Pero podría no ser solamente el hecho, el determinar los parámetros como tales, sino introducir también una otra variable que es el tiempo. Es decir, cómo se suceden los cambios de voltajes y corrientes en los componentes del circuito o en las puertas del circuito, ¿no? Entonces podríamos también interesarnos en la secuencia de voltajes y corrientes en algún determinado lugar del circuito. O tal vez nos interese ver cómo reacciona el circuito cuando alguna variable eléctrica está cambiando continuamente de valores, ¿no? Esto podría ser periódico, es decir,
continuamente está cambiando dentro de cierto rango. A esto le llamamos respuesta a la frecuencia, es decir, a cuán rápido ingresamos los cambios de voltaje y cómo responde el circuito, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de interpretar las soluciones, ¿sí? O sea, no se centra solamente en los valores estáticos de corrientes y voltajes, sino que va un poco más allá en ver también el tiempo y de advertir cómo va a operar, cómo va a responder el circuito ante cambios rápidos de esos parámetros eléctricos, ¿sí? Es decir, ver su respuesta a la frecuencia de cambio. Bueno, solamente vamos a trabajar con Zoom. El que yo tengo es la versión gratuita, se corta cada 40 minutos, entonces estamos a 1 minuto de que esto ocurra. Mejor cortamos, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir y volveremos inmediatamente, ¿ya? Entonces dejo de compartir y corto. E inmediatamente vuelvo a conectar y ustedes también lo hacen así para terminar la clase. ¿Bien?